Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy me encuentro grabando esta intro de Travesía Agropecuaria en una de las calles antiguas de Villavicencio, donde se salvaguarda un patrimonio cultural de esta ciudad. Se trata de las talabarterías. Ahora les explico. Este es un video con un contenido algo diferente, pero como siempre muy relacionado al campo. En este video vamos a contarles la historia de una industria artesanal que prosperó al lado del oficio de la ganadería, las talabarterías, donde los artesanos trabajaban el cuero para la elaboración de atuendos y guarniciones que se utilizaban en las caballerías. Particularmente esta historia la narro desde Villavicencio, departamento del Meta, Llanos Orientales de Colombia, ya que en nuestro territorio, de siempre se ha tenido una vocación ganadera. Y al lado de esta actividad pecuaria prosperaron las talabarterías. Y en esta vieja calle de las talabarterías, los artesanos del cuero elaboraron hermosas sillas y aparejos para la monta de los vaqueros que hacían esas intensas faenas de ganadería, llevando grandes rodeos y recorriendo largas distancias. Vamos a hablar con los veteranos artesanos del cuero, porque ellos están muy curtidos de historias y experiencias alrededor de este noble oficio. Bienvenidos, esta es Travesía Agropecuaria en Canal de los Llanos de YouTube. Esta es la calle de las Talabarterías, una de las más antiguas de Villavicencio, llamada así pues por la industria artesanal del cuero que aquí prosperó hace muchas décadas atrás y que hoy se resiste a desaparecer con estos almacenes y pequeños talleres de talabartería que aún quedan, testigos de lo que fue una época de oro en esta ciudad que creció con el auge comercial de la ganadería. Este es uno de los almacenes que quedan sobre esta vieja calle, donde se fabrican y se exhiben estas finas monturas, aparejos para equinos y demás accesorios de la vaquería. Cada una de estas piezas de arte, traducidas en monturas equinas, son la evidencia de que el arte de la talabartería sobrevive salvaguardando la expresión y la memoria de oficios tan antiguos y ligados uno del otro como la talabartería y la vaquería. Calle arriba, en un pequeño local que aún permanece, encontramos a don Seferino, quien se instaló desde 1953 en la calle de las Talabarterías. Es uno de los artesanos del cuero que sobreviven a todo ese embate del plástico de la modernidad. Es un curtido y diestro artesano de las monturas y además portador de toda la sabiduría de este oficio que hoy se ha convertido en patrimonio cultural. La verdad, de toda la vida yo no sé hacer más nada sino trabajar con el cuero. Yo tengo más de, por decir algo, yo tengo 86 años. Prácticamente desde niño estoy trabajando en los cueros. ¿Con quién aprendió este arte, don Seferino? Primeramente con un hermano y un primo, por decir algo, en Bogotá. Después me vine en 1953 para acá, para Villavicencio. Y de 1953 estoy fabricando aquí sillas, monturas, toda la talada para... Aquí estuve trabajando con Isidro Chingaté, ya murió. El dueño era anteriormente la talabartería llanera. Yo estaba muy chico cuando llegamos, nosotros somos oriundos de Restrepo, por cuestiones de la violencia, papá nos trajo para acá. Y en esta se empezaron, como esta era casi la calle real,
En aquel tiempo, que esta era, se puede decir, la primera calle que tuvo Villavicencio, empezaron a formarse los comercios. En esa época empezaron a venir los talabarteros que venían de Sogamoso, que venían de Boyacá, empezaron a trabajar acá porque en el llano no había ninguna talabartería. Inclusive desde Arauca tampoco había talabartería, entonces las ganaderías empezaron a llegar y todas tenían que llegar, y el puente casi de entrada y salida hacia Bogotá era Villavicencio. Desde Arauca inclusive venían todas las ganaderías y todo lo que es Casanare. Entonces lógico, aquí llegaban siempre las ganaderías y mientras los echaban para arriba en camiones, llegaban muchos vaqueros porque venían 2 o 3 ganaderías en el año. Entonces era mucho lo que se trabajaba, podía decirle que una cosecha, yo creo que un talabartero o un almacén puede vender 100, 200 sillas aperadas completamente. Hay una de las cosas, eso ya acabó. El vaquero no pedía rebaja, decía, ¿cuánto vale esta silla? Por decir algo. Vale 5 pesos, bájela. ¿Cuánto de estos tríos? Vale 2.000 pesos, bájelo. Ellos no pedían rebaja. Hoy de los pocos que vienen a comprar le piden rebaja, lo que quieren es todo regalado y ya se acabó. Hoy en día ya no, son muy poquitos los clientes que vienen a comprar. Como te digo, venían 2 o 3 ganaderías y en cada ganadería podían venir, digamos, unas 3 o 4 ganaderías por cosecha y llegaban 100, 200 hombres. Y el llanero siempre ha sido muy orgulloso, el llanero antiguo era muy orgulloso de su apero, y ellos sin pedir siquiera rebaja, iban bajando, lo que les gustaba lo mandaban bajar en una silla y le iban aperando para el otro día o a los 2 días cuando salían en el avión, ya a las 5 de la mañana se abría aquí normalmente, porque todos esos vaqueros de esa cosecha lo primero que hacían era comprar ya su apero, ya completico. Y se quedaban 2 o 3 días paseando, compraban su mudita de ropa, su sombrero, pero la felicidad de ellos era irse, ya como decía, con su pereca completica, lo que era el apero completo de su silla. Debemos aclarar que estos viajes de ganadería duran entre 30 a 45 días, por eso les resultaba muy difícil al llanero devolverse en su caballo, ¿verdad? Lógico, y ellos tenían que estar siempre madrugados ya para que los recogiera el avión, para botarlos, o sea, en Padiriporo o en Yopal, inclusive hasta en Arauca mismo. Y el que se quedaba le tocaba esperar por lo menos 2 meses hasta que llegara otra ganadería a ver y cómo cuadraba. Entonces empezaron pues a buscar trabajo en las fincas por acá cerca, ¿no? También hubo mucho llanero que se quedaba por acá en esa época. ¿Qué podemos decir de la diferencia de una silla de antes a una silla de ahora? Como primera medida, la silla vaquera, la que usaba los ganaderos, ya se acabó esa silla, ya no existe. Esto lo llamamos fustes, ¿eh? O esqueleto. Ya no hay quien fabrique porque esto es madera forrada en cuero. Hoy día ya están fabricando este fuste que es en pasta. Hay una diferencia. Y otra cosa pues fue la incidencia también del plástico. Cuando empezaron a llegar los fustes, que en un tiempo se hacían era de mango, de palo de mango, se forraban con cuero crudo, pero ahora los fustes, que son los que vienen debajo del alma de esto, así como el que está en la primera parte. Aquí tengo un galápago, que es del antiguo, no lo he vendido por tenerlo ahí de recuerdos. Lo que no tengo es el fuste de la silla vaquera. Ya no se consigue. Normalmente las materias primas siempre en ese tiempo venían una parte de Tunjuelito que tenían y otras venían también de Boyacá. Aquí llegaban todo lo que eran los cueros, los herrajes y todo lo fabricaban. Y aquí empezaron a trabajar siempre los herrajes y todas las materias primas venían. Esto se llenó, habían como unas 20, 25 talabarterías y todo el mundo trabajaba y había trabajo para todo el mundo. En este momento yo fabrico lo que son los cabezales para los caballos, las pecheras, en cuestión de arreglos, se arregla todo lo que es relacionado a los bolsos, se refacciona, ¿sí? Se le hace el mantenimiento. A las sillas de montar también se le hace el mantenimiento y todo lo que, que haya que hacer en cuestión de talabartería, yo lo hago. Pues en la familia de nosotros, que somos varios, soy la única mujer que ha optado por este arte. Me gusta, un arte que como que lo llena a uno como de orgullo.
Anteriormente había, pues, hace unos años cuando venía de las ganaderías de sacar el ganado desde las sabanas de Arauca, allí por decirlo, la ciudad de Cumaral, unos y otros a la ciudad de Puerto López. Hoy día ya no, porque están recogiendo el ganado, inclusive en las sabanas lo están recogiendo en motos. Lo llevan al embarcadero y ahí llegan los camiones y los embarcan y vienen aquí ya en camiones. Ya ahorita las ganaderías son muy pocas, ya el caballo, desgraciadamente, digamos, lo están cambiando por la moto. Ya hay muchos hatos, hay muchas fincas, ya que se maneja casi o se recoge el ganado en moto. Lo segundo, exactamente, que se prohíbe la movilización del ganado a pie. Entonces simplemente sale de la finca y lo recogen los camiones y lo dejan en el punto. La cuestión de la modernización, ahorita ya en vez de utilizar caballos ya utilizan son las motos para poder arriar lo que es la caballería. Prácticamente ya lo que es netamente el caballo ya lo están dejando a un lado. Y también pues la incidencia, lógico, también que viene, ya los materiales ahorita ya han sido muy costosos, ya una silla ya es demasiadamente cara. Entonces la gente aprendió a cuidar y empezaron a remontar. Empezaron, ¿qué es la remonta? Empezaron a cuidar y a mandar a ropar como lo que tiene un ceferino, que a él le traen ya los fustes ya viejos y las sillas viejas, como lo ve, viejas, y él las remonta y las deja más o menos en esta posición nueva, se puede decir. Desgraciadamente ese es el progreso, pero hasta ahí llegamos. Por eso se fueron acabando todas las talabarterías y en toda parte, no solo aquí en Villavicencio, en toda parte, Baja Arauca, son poquitos ya no es muy rentable, lo hacen por gusto, por cariño, por tradición. Pues nosotros, yo bregué mucho para, es decir, como dicen, dejar huella, ¿no? Porque yo sé que uno no es eterno, pues en el momento estira la pata y entonces yo dije, pues esta calle no se puede acabar. Porque no, que todo el mundo que no sé qué, tumbando y todo el mundo reformando y todo, no, que nos fuéramos de esa calle, porque no sé qué, que esto se acabó y que no sé qué. Yo lo que me han dicho eso, yo digo, pues si quieren váyanse ustedes. Yo me quedo acá, desde que no me pidan el local, yo me estoy acá. Ya se están acabando los talabarteros viejos, puede ser.